Cómo ofrecer sacrificios de alabanza es el tema que hoy vamos a desarrollar. Estamos hablando de los sacrificios de alabanza que agradan al Señor. A veces el Señor nos deja pasar por valles de sombra y de muerte, momentos de frustración, momentos de sequedad, momentos en los que perdemos la visión. ¿Para qué? Para que aprendamos a dar sacrificios de alabanza. Espero que hoy juntos podamos aprender algo nuevo, algo sobre los sacrificios de nuestras vidas voluntarios para el Señor. Estamos hablando de cómo ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Qué tal, María Carmen? Hola, bien, aquí estamos, Rebeca. El primer punto que queremos indicaros es que para ofrecer sacrificios de alabanza hay que decidir, hay que tomar una decisión personal, decir, voy a alabar al Señor en este momento, en esta situación difícil, en este momento en el que se me ha derrumbado el cielo, aquí decido alabar al Señor. Es ponerle en el lugar que le corresponde, ¿no? En el trono de nuestra vida y aceptar su voluntad. Yo pienso que es una actitud del corazón, ¿no? Que en todo momento se rinde a la voluntad de Dios y busca cuál es la actitud correcta, ¿no? Yo creo que a lo largo de nuestras vidas vamos siendo puestos en situaciones de pruebas, en situaciones para templar nuestro corazón, ¿no? Como el acero, el hierro que se templa en el fuego y después se moldea, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la vida cristiana es el trabajo de Dios, ¿no? En nuestras vidas va templándonos, va sometiéndonos a diferentes pruebas de fuego y Él después con el martillo de su espíritu nos va afinando y nos va haciendo y dando la forma que Él quiere, siempre que le dejemos, de tal manera que esa actitud de alabanza correcta es la que dice, Señor, realmente estoy dispuesto a que hagas tu voluntad y me dejo en tus manos. Pero es una decisión práctica, ¿no, María? Claro. Porque suena el despertador por la mañana a las 7 y dices, bueno, lo apago, pero dentro de un rato me levanto. No, lo apago y me levanto. O sea, decido alabarte y me pongo las pilas. Empiezo a hacerlo ahora mismo, ¿no? Así es. Pero también piensa que no sirve de nada el rito religioso. Tú puedes estar levantándote a maitines, ¿no? Como las órdenes religiosas, y tener un corazón rebelde, ¿no? Y tener un corazón que resiste o lleno de amargura. Entonces yo creo que donde el Señor trabaja siempre es en nuestras intenciones, en nuestro corazón, nuestra voluntad, y ahí eso es lo que da un sacrificio de alabanza correcto, es decir, una voluntad rendida, una voluntad que dice que lo que tú digas realmente, lo que tú quieras, no lo que yo quiera, en cosas prácticas de la vida, porque es la vida práctica de la mañana a la noche, como tú bien estás diciendo, ¿no? Pero que a veces, y yo pienso que es más difícil tratar con nuestras actitudes que tratar con nuestros hechos, porque a fin de cuentas nuestros hechos podrían ser el resultado de una disciplina o de un hábito. Hay personas que aun cuando no tienen que trabajar se siguen levantando a las 6 de la mañana porque están habituadas a hacerlo y para ellas es casi necesario. Una rutina, pero Dios trata con nosotros en el fondo del corazón, y la verdadera alabanza nace de eso, de un corazón que de verdad está rendido, que no es fórmula ni es una actitud externa, sino que realmente es un corazón que, sea cual sea la situación, ¿no? Yo ayer leía en la radio la historia de un muchacho muy joven que es sacrificado en Bania, es una historia de muchos, muy conocida, es un soldado en el soviet comunista, y como él decide ser testigo, y eso significa que lo matan. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Nuestra voluntad está dispuesta. Y él decía, voy a poder aguantar, voy a poder resistir la prueba, pero el Señor le confortó también y le dio las fuerzas para poder llegar a resistirla. Así que está en nuestro corazón, yo creo, Rebeca. Ese es el quid de la cuestión. Está claro, no es una dieta religiosa, que me tomo la píldora y ya me pongo bien. Eso es. Es una actitud de corazón, ¿no? Así es, de rendirse, de rendirnos. Pensamos que aceptar a Cristo es una vez en la vida, y sin embargo significa cada día, como decía Pablo, cada día muero, cada día muero. Es verdad.
si surgen problemas, si surgen debilidades, si surgen en el momento en el que has decidido alabar al Señor, Señor, me sujeto, confío en ti, quiero alabarte. De repente muchas veces vienen los problemas, incluso mayores. Parece que hay incluso más impedimento para alabar al Señor. Claro, ¿no? porque piensa que en los momentos de dificultad pues surge el temor, surge la ansiedad, surge la frustración, surgen las amarguras, ¿no? Y entonces es ahí donde la rendición completa deja de lado todas esas cosas y entonces el temor es sujetado al amor, ¿no? Dice Juan, ¿no? Que donde hay temores porque no hay verdadero conocimiento, no hay verdadero entrega al amor. Y entonces eso implica esa entrega continua. Yo creo que es ahí donde Pablo dice que cada día muero, porque bueno, Pablo tuvo que ser, él testifica que fue descolgado por un muro en un cesto, que fue encarcelado en muchas ocasiones, que le dieron latigazos en muchas varas, etcétera. Él sufrió muchos castigos físicos y tuvo que poner su cuerpo en sacrificio real y práctico, como tú dices. Y la vida que él escogió, una vida terrible, dura, de trabajo y de sufrimiento, de renuncia. Pero pienso que el morir cada día que implicaba eso, ¿no? El enfrentar el temor y superarlo. Yo muchas veces últimamente le digo al Señor, no me importa a dónde me lleves, no me importa lo que hagas conmigo. Estoy lista, quiero estar lista, a lo que tú quieras, pero líbrame del temor. No porque tenga miedo. el temor es muy difícil de batallar con el temor. Entonces, cuando oras así, el Señor te ayuda, te da esa libertad. Y yo creo que cuando la gente enfrenta situaciones terribles, de luchas, de pruebas, de persecución, de angustia, y realmente no hay temor, hay confianza, no es tan terrible. Yo creo que el temor hace todo mucho más terrible, porque el temor estorba la fe, el temor estorba el amor de Dios y estorba que el poder de Dios se manifieste. Entonces el cristiano vive una vida imposible. Seguir a Cristo y seguir hasta la meta, llegar hasta la meta y mantenernos en el camino estrecho es algo imposible. Por lo tanto, tenemos que estar siempre en esas actitudes espirituales para poder recibir la gracia. Esa gracia que hace posible que lleguemos al final. El temor te lleva a la duda, te lleva a la incredulidad y luego ya viene la queja, la murmuración, la amargura. Estás en tus fuerzas y no puedes. No puedes. Es imposible. Y no puedes adorar. Y no puedes adorar. Con temor, con dudas, no puedes adorar a un Dios en el que no crees, en el que no confías. Porque entonces adoras dentro de ti mismo, dentro de tus circunstancias, te estás mirando a ti mismo, estás angustiado por ti mismo, tienes miedo a perder algo, tienes miedo a perderte a ti o perder otras cosas, o perder a los demás. Entonces no estamos mirando al Señor, no miras a Dios y no le dices, confío, en ti confío, estoy sujeto a ti, estoy rendido a ti. Y ahí viene una verdadera alabanza. Cuando tú has hablado de los sacrificios, y los sacrificios eran quemados completamente. El que se hacía por la expiación de pecados y el que se hacía para santificación del pueblo era quemado absolutamente completo, con todo, con todo. Y yo creo que eso es lo que el Señor muestra, ¿no? Una rendición completa. Bueno, y cuando determinas empezar a alabar al Señor, es un acto de fe, no es un acto emocional, no es un acto religioso, como decíamos. En realidad es un acto de fe, es decir, pronuncio palabras de confianza en el Señor, pronuncio palabras de gratitud, incluso sin sentir la sensación o la emoción de la gratitud, porque se te ha muerto un hijo y ¿cómo voy a sentir gratitud por la muerte de un familiar, por la enfermedad de un bebé? Pero sin embargo es un acto de fe, ¿no? Activas la fe. Dices, Señor, no lo entiendo, no siento ahora mismo felicidad absoluta, pero te doy las gracias por todo, porque... Y ahí se rompe el vaso.
cuando hacemos en esas situaciones de prueba, realmente se rompe el vaso de alabastro de nuestro interior. Y como decía Watchman Nee, él escribe libros maravillosos haciendo alusión siempre, ¿no?, a esa cáscara del ego humano que protege el grano y que impide que el germen pueda salir, ¿no? Y esa cáscara se rompe cuando nos quebrantamos y renunciamos y decimos, estamos dispuestos, ¿no? Es como tirarte sin paracaídas, ¿no?, desde un avión, ¿no?, y decir, ahí estoy, ahí voy, lo que tú quieras. Además es una fe en un Dios que crees que es bueno. O sea, no crees que es un Dios cruel, un Dios injusto. El Señor es bueno y no hay ninguna injusticia en Él, ¿no? Entonces, le alabas a pesar de lo que te está viniendo, que a los ojos de los hombres puede ser incluso injusto. La situación de Job, aparentemente a los ojos de los hombres podía ser una injusticia, ¿no? Incluso a los ojos de Job él pensó, no hay motivo, porque no he sido un pecador para recibir el castigo. Hasta que él entiende, ¿no?, que Dios le está quebrantando y dice, antes te había oído, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, realmente te conozco, ¿no? He encontrado una intimidad contigo, ¿no? Y es en los momentos de las pruebas. Yo creo que el cristiano, el amor es sufrido, ¿no? Entonces no hay posibilidad de crecimiento. El cristiano no puede crecer sin pasar y superar pruebas. A lo largo del camino, ahora mismo estaba hablando con un joven y me decía, el Señor nos lleva al camino estrecho, dice, y el camino cada vez se hace más estrecho hasta que... Y bueno, es estrecho para la carne. Es estrecho cada vez para la carne, pero luego el espíritu es vivificado, nuestro ego es liberado de sí mismo y es libre, ¿no? Alcanza libertad. Es como la historia del rey enfermo que tenía que encontrar la camisa del hombre feliz, y cuando encontraron al hombre feliz no tenía camisa. Entonces esa es la contradicción, el contrasentido de lo espiritual y de lo carnal, ¿no? Son dos caminos opuestos, dos caminos diferentes. Para tener esa relación con el Señor, yo creo que es necesario el sufrimiento, el trato, las pruebas, la disciplina, porque es verdad, muchos pasan años teniendo una relación con el Señor de oídas, sin intimidad, sin un diálogo diario, sin una intimidad de conversación con el Señor, de conocer realmente los pensamientos del Señor para tu vida, los propósitos que Dios tiene para tu vida, porque tenemos una relación de oídas, porque no hemos visto el fruto del amor, ¿no?, que a veces es sufrimiento, a veces es trato, ¿no? Cuando Dios te trata, tenemos que aprender a decirle, Señor, tú eres bueno, tú estás tratando mi vida, quieres quitar impurezas, quieres quitar hojarasca, cosas feas que me apartan de ti, cosas que me impiden mayor comunión contigo, mayor intimidad contigo. Pero cuánto nos cuesta, ¿eh? Es fácil hablarlo, ¿verdad? Cuánto nos cuesta, ¿eh? Pero no quejarnos. Pero hay que vivirlo, no cabe duda, hay que vivirlo. Pero yo creo que lo hablamos porque lo hemos experimentado, ¿no? Hemos sido, en ese momento de la prueba lo hemos hecho, con dificultades o no, y puedes seguir adelante y hasta el siguiente valle, ¿no? Así es. Miguel mucho habla de los 7 valles, ¿no?, para subir 7 montes. Y cada valle es el progreso del peregrino, ¿no? La historia del peregrino nos narra muy bien las diferentes pruebas del cristiano, y a lo largo del camino hasta llegar a la meta, ¿no? Que ahí esa es la realidad del cristiano. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Seguimos hablando de lo que significa dar sacrificios de alabanza. Lo primero, creo que es una ofrenda a Dios en la que te das por entero. O sea, no dejas una reserva en la recámara, te das por entero. Como decías antes, el holocausto del animal se quemaba todo. Y cuando tú estás rendido al Señor, te das por entero al Señor. Y es que es la ofrenda agradable, ¿no? El sacrificio diario. Hoy, entonces, había que, en el Antiguo Testamento, había un sacrificio diario de animales. Y hoy somos nosotros ese sacrificio. Cristo hizo el sacrificio, ¿no? No quiero decir algo fuera
de la ortodoxia. No vamos a hacer nosotros un sacrificio en nuestros méritos, pero somos seguidores de Cristo, por lo tanto también seguimos su mismo camino. Y Él hace un sacrificio una vez para siempre. Él es el sacrificio perfecto. Él se entrega, es el Cordero Santo, perfecto, inmolado, y ya no hacen falta más sacrificios. Por el pecado. Por el pecado. Pero nosotros seguimos, dice, vosotros, le dice a sus discípulos, ¿estáis listos para ser bautizados con el mismo bautizo que yo he sido bautizado? Y ellos le dicen sí. Y efectivamente el Señor les dice, efectivamente. Y Pablo decía que faltaban todavía sufrimientos, ¿no? El cuerpo de Cristo tiene que participar de esos sufrimientos. No es que nuestros méritos sustituyan el mérito de Jesús, como en algún tiempo se hablaba la doctrina romana, decía que nosotros teníamos que sufrir porque no eran suficientes los méritos de Cristo. No, en ninguna manera, pero sí que vamos a ser participantes por alguna causa, algún motivo, por el orden que Dios quiere establecer. ¿No? Es necesario que la Iglesia demuestre que está dispuesta a seguir a Cristo hasta lo que tenga que seguir. Y yo creo que es el testimonio de la Iglesia en este mundo. Jesús dio un testimonio y la Iglesia tiene que dar ese mismo testimonio para las potestades, principados, para que se efectúe esa victoria final completa en la que el sacrificio de Cristo se manifestará universalmente y ya por toda la eternidad. Así que darnos por entero implica una vida diaria de sacrificio, ¿no? De entrega y de renuncia diaria, ¿no? Y en la alabanza, Mari, ¿cómo podemos animarles a las personas a que cuando alaben al Señor también lo den todo por entero? Porque a veces damos minucias en la alabanza, cantamos sin ganas, que no se me escuche, a ver si termina rápido el tiempo de la alabanza, en vez de tener realmente una adoración intensa en la que te das por entero. Es que lo quemas todo en el altar. Hay reuniones en las que dices, es que lo he dejado todo en el altar para el Señor. Es tu decisión de hacerlo, pero no cabe duda que depende también de qué actitud has tenido a lo largo del día. Entonces, si llegas almacenando actitudes que no han sido rendidas, pues es difícil en un instante cambiar en un instante, aunque efectivamente hay momentos en la alabanza en los que el Señor se derrama y uno es quebrantado, se arrepiente, el corazón entiende y comprende cuál malvado es nuestro corazón, y entonces viene la limpieza de la sangre y en un instante, en la alabanza, uno puede cambiar, ¿no? Y de hecho esa es la realidad. Ese es el Espíritu Santo obrando a través de la alabanza de una manera extraordinaria y maravillosa. Entonces, yo creo que también eso es importante, aunque llegues al momento de alabanza en el culto del cuerpo de Cristo, para eso está también la reunión de los santos en la que el Espíritu Santo se manifiesta y al ponerse en funcionamiento también los ministerios, las autoridades espirituales de Dios, pues también operan los dones, operan los frutos, y la persona que llega así a la reunión, al culto del cuerpo de Cristo, pues es tocada, es cambiada, es quebrantada. Pero el cristiano debe de mantener eso durante todo el día. No es una actitud que solamente deba de quedar para un momento, incluso el domingo. Es una conclusión, ¿no?, de tu vida, ¿no? Es todo. Es que la vida del cristiano no es unas horas de reunión de un domingo y luego el resto de la semana estás dándote culto a ti mismo, culto al mundo, culto al dinero, culto a tus propias ideas, estás dando lugar a alabanza y adoración al mundo, no al Señor. Por lo tanto, llegar al culto un domingo, llegar a la misa, es parecido, es todo lo mismo, de tal manera que dejas por unos momentos vas a alimentar una fe muy pequeña que ha quedado sin operar durante toda la semana y que está medio muerta, casi exhausta, y que bueno, pues recibe un pequeñito balón de oxígeno en ese rato de reunión, pero que no te sirve para mucho, de tal manera que el resto de la semana pues el cristiano casi ni sobrevive. Entonces yo creo que lo que tú estabas hablando, el sacrificio de alabanza, es un sacrificio diario y
de todo el día y de todos los días de nuestras vidas. Como el sacrificio que se ofrendaba en el templo, que era un sacrificio diario. La alabanza es una forma de vida, no podemos decir que es el tiempo del culto, el tiempo de la administración de la alabanza en el culto, ¿no? Es una conclusión diaria del cristiano en su relación con el Señor, ¿no? Así es. Decimos que también el sacrificio de alabanza es una acción en la que te sometes aunque no te apetezca, aunque te dé incluso rechazo en ese momento, que te cree incluso estás en una lucha contra tu rabia, contra tu impotencia, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Que es que ahora mismo no me fluye alabar porque estoy rabiosa, porque estoy enfadada. Y sin embargo el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos corrige y nos enseña, ¿no? Corrige las actitudes, por eso hablamos siempre, ¿no?, del fondo del corazón, que es el que tiene que estar ahí, listo para ponerse en el altar y para quemarse, como tú decías, en holocausto, y quemarse y arder, ¿no? Para dar un olor grato al Señor, porque si tú eres una persona hipócrita, que no tiene casi ya ni conciencia espiritual, pues puedes hacer el paripé y ni siquiera a lo mejor casi tienes ni conciencia de pecado, porque el Espíritu Santo está contristado de tal manera que, bueno, pues lo mismo da 8 que 80 y das una apariencia muy religiosa y te has adaptado y el Espíritu Santo ya no está ahí, está tu apariencia religiosa y puedes incluso engañar a muchísimos, a la mayor parte de la gente y hacer qué persona tan espiritual, qué bien lo hace y cómo alaba y cómo adora, y puede ser que incluso haya gente sentimental que sienta bendición a través de esa alabanza, porque puede haber talentos naturales, puede haber incluso personas espirituales que reciben a lo mejor un beneficio a través de una persona incluso carnal, porque Dios es maravilloso y Dios además ve el corazón y bendice a lo mejor a través de ministros que no están en el orden, pero y a veces Dios los usa. Tiene misericordia de los Tiene pequeños, misericordia de los sencillos. que están. Pero el que tiene una conciencia y el Espíritu Santo está redarguyendo. El que tiene el oído, ¿no?, pendiente al Señor. Eso, no estás en la actitud correcta. Hijo, estás mal, no te encuentras en una actitud correcta. Arrepiéntate y ponte en orden. No se trata de que no lo hagas, porque el Espíritu Santo nunca viene a condenarnos. Esa es la gran diferencia entre el diablo, el acusador de los hermanos y el acusador de nuestras almas, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, pero a traernos también el don del arrepentimiento, si no lo hemos contristado. Hay gente que no puede arrepentirse, no tiene ese don maravilloso. Entonces, cuando un cristiano que tiene vida se siente mal, es la obra del Espíritu Santo que dice: no estás bien, arrepiéntete. No te vengo a condenar, no vengo a decirte que te rechazo, vengo a decirte que te arrepientes y que me busques y que te rindas. Que dejes ya tus razonamientos, que dejes ya tu voluntad, que dejes ya de darle vueltas a tu deseo y a tu carnalidad, y que te rindas a mi voluntad. Y entonces, cuando el cristiano dice: estoy dispuesto, agacha la cerviz, entonces el Señor trae limpieza. Ahora, si nos resistimos, si mantenemos la fórmula religiosa, si mantenemos la apariencia religiosa, el Espíritu Santo es como una paloma que vuela. Es delicado, no fuerza la voluntad y se va. Y te deja con tus pensamientos, con tus fórmulas, como un címbalo hueco que retiñe y que al verdadero espiritual le suena raro, le suena mal. Tengamos temor de Dios, porque Dios nos da toques. El Espíritu Santo nos toca nuestro oído. Pero si no hacemos caso una y otra vez, se endurece el corazón. No endurezcáis vuestros corazones. Y porque, como en Meriba dice la palabra, y cuántas veces el Señor al pueblo de Israel lo tiene que castigar duramente. Y muchos son muertos en el camino, ¿no? Por la queja, la murmuración, por las malas actitudes, ¿no? Y el Señor no se anda con rodeos. En el Antiguo Testamento descendía el fuego del cielo y consumía, se abría la tierra y los tragaba. Y hoy el cristianismo, que no enfrenta mucha prueba contra el mundo, que se mezcla. En estos últimos años se adapta y se acopla. Tenemos muchas facilidades, posibilidad de predicar, no hay una persecución aparente.
pues nos hacemos un cristianismo que pensamos que Dios está a nuestro antojo y Dios es manipulable y Dios está a nuestro servicio y Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Y sí, pero a lo largo de la Biblia la justicia y la misericordia van entrelazadas y la gracia está para nosotros, pero también todo tiene su tiempo. Sí. Y debemos de tener temor y temblor ante un Dios que puede también darnos disciplina. Vosotros también sed como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio de alabanza es un acto de abnegación. Ya lo hemos compartido un poquito, ¿no? Te niegas a ti mismo, a tus deseos. Igual te apetece más ver el fútbol, igual te apetece más estar de cotilleo o ver la telenovela, pero es un acto en el que niegas tus emociones, tus sentimientos y dices, no, me voy a poner a alabar al Señor, voy a ponerme a buscar de la presencia del Señor, voy a dedicar este rato a lo que realmente tiene importancia, ¿no? Te abnegas a ti mismo, ¿no? Te niegas a ti mismo, ¿no? Es una entrega, ¿no? No cabe duda. Me gusta mucho un pasaje en un libro de Madariaga que narra la historia de Francisco de Asís. El testimonio de Francisco de Asís estimula también a una jovencita a apartarse también y buscar una vida de servicio y de entrega al Señor. Y Francisco de Asís, él trabaja con los pobres, él predica el Evangelio, viaja de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, pero ella se reúne con otras mujeres vírgenes y se dedican a la oración y a la adoración. Entonces ella escribe algunas notas, las clarisas, son las clarisas las que comienzan en ese momento, te estoy hablando en el 1300 aproximadamente, y ella se compara a esa vaca roja que se pone en el altar, ¿no? Entonces reconoce el ministerio de Francisco, ¿no? Activo, trabajador, construyendo hogares, trabajando, visitando, ayunando, para acá, para allá, orando por enfermos, haciendo cosas como realmente hubiera en el estilo del 1200 o 1300, y ella decía que el llamado del Señor era para adoración y alabanza, y que su vida era esa vida aparentemente inútil para los ojos de los hombres y para el mundo, pero que se consagraba y se dedicaba por entero a rendirse al Señor. Entonces, eran dos formas de vida complementarias, ¿no? En el mismo tiempo, en la misma época. Marta y María, ¿no? Marta y María, pero con la actitud. Marta tenía Francisco era Marta, pero con una actitud correcta. No era un hombre aunque tuvo también sus momentos de gran sufrimiento y de gran dolor por ver que su trabajo y su obra, en lo que él esperaba de esa, no encontraba la misma comprensión en los que seguían. Pero fue un mover de Dios sin duda en su tiempo, ¿no? Y un testimonio maravilloso para su época. Y también para después, porque yo creo que es una orden abrazando la pobreza con unos principios muy hermosos, muy evangélicos. Pero bueno, como en todas las cosas, en el hombre se mezcla lo humano con lo divino, y ahí está la gran misericordia de Dios, ¿no? Sí, que nos ayuda a seguir adelante y nos toma lo bueno de nosotros. El hombre es tan emocional que constantemente tiene que estar sujetando sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Es una lucha realmente dura. Que esa es la batalla, es el campo de batalla del enemigo en nuestra mente, ¿no? Nuestras propias concupiscencias. Decía Pablo, sois tentados de vuestras propias concupiscencias, ¿no? Entonces no es que seamos tentados. El hombre puede ser libre en cualquier circunstancia, en cualquier situación. No depende la paz y la seguridad que un ser humano puede experimentar, no depende de estar rodeado de confort, estar rodeado de seguridad, ni siquiera estar rodeado de paz.
Y lo que realmente la libertad del espíritu del ser humano no depende de lo externo, depende de la actitud interna y de su relación con Dios, porque es Dios el que da esa paz, es Dios que transmite su amor, es Dios que aún en los momentos más terribles, como tenemos las historias tan maravillosas de nuestros héroes del 1600, quemados en Valladolid, quemados en Sevilla, ¿no? Dando ese testimonio, ¿no? No recuerdo ahora quién de ellos era, cuando le estaba diciendo, no tengas miedo, le decía al verdugo, pon el fuego no tengas miedo, yo no tengo ningún miedo, le estaba diciendo. Y animaba a su propio verdugo a echar el fuego debajo de la leña, ¿no? Que en la hoguera, donde fueron quemados tantos. Y yo creo que son situaciones terribles ante las cuales uno dice, es imposible. Yo no me puedo pensar que voy a poder ser capaz de enfrentar cosas semejantes. Pero es el Espíritu Santo, trabajando con nuestro espíritu y comprendiendo que no depende lo que tenemos, lo que somos, lo que nos rodea, para que nuestro espíritu tenga esa libertad de poder realmente mantener esa comunión con Dios. Y yo también pienso que el ser humano que le cueste tanto decir, bueno, voy a dedicar este rato a estar con el Señor, a intimar con el Señor, a buscar, como esta mujer, ¿no? Que dices que se consagró, aunque a los ojos de los hombres sería inútil, pero voy a estar con mi Señor amado, con el que tanto disfruto, con el que tanto me deleito, como habla Salomón, ¿no? Del amado, ¿no? Es porque realmente no han tenido ese encuentro con el Señor. Son las personas que de oídas no conocen, ¿no? Nos cuesta a todos. Está claro que sujetar nuestras emociones es una disciplina. Es una ¿no? disciplina en nuestra carne. Ponernos a orar, ponernos a alabar al Señor, es una disciplina, ¿no? Pero las órdenes religiosas que en la Edad Media se apartan para buscar a Dios más íntimamente acaban después siendo también ritos religiosos. Sí. Pero la motivación era esa, humillaban el cuerpo, disciplinaban su vida para realmente buscar más las cosas espirituales, ¿no? Pero fíjate, me estaba acordando, hace unos días leí una pequeña historia. Era una mujer que a las 4 de la tarde dedicaba ese tiempo, ella se apartaba esas de 4 en adelante, el tiempo que fuera, no recuerdo exactamente, era un tiempo que ella no estuviera quien estuviera, hubiera quien hubiera, tuviera lo que hacer, lo que hiciera, ella a las 4 de la tarde se iba a pasear, y era un paseo con el Señor. Ella decía que iba a pasear con el Señor, era un tiempo para el Señor. Y es curioso que la persona que narra esta pequeña historia, cuando se enteró que había muerto esta mujer, preguntó, ¿a qué hora murió? Y había muerto a las 4 de la tarde. Fíjate. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Levanta tus manos al Señor. Ofrecerte a ti mi vida. Santa
Cuando pienses dar una ofrenda al Señor, piensa en darle lo mejor. Preocúpate de darle lo mejor de ti, como hacían nuestros antiguos. En el Antiguo Testamento había sacrificios que eran ofrendas agradables al Señor. Tenían que escoger un animal sin ninguna falla, sin ningún defecto. Sin ningún defecto, que no tuviera un ojo torcido ni, fíjate, un testículo magullado. Había un estudio muy meticuloso y eran desechados los animales que tenían falla. Y así debemos de hacer nosotros, con ese mismo respeto, de ofrendar a Dios lo mejor. ¿Hacían esta ofrenda? ¿Escogían lo mejor incluso cuando había sequía, hambre, necesidad? Tenían que hacerlo. Había tipos de, por ejemplo, el que no podía ofrendar un cordero ofrendaba unas palomitas, unas palomas. Entonces no es que los ricos, el pobre tenía que ofrendar su sustento, sino que estaba al alcance de cualquiera. Y también era una ofrenda de fe, de confianza, porque el que ofrendaba lo poquito que podía, también era una confianza de que Dios iba a ayudarle, ¿no? Y que el Señor no lo iba a desamparar en ningún momento. La gente puede pensar que parece injusto, ¿no? Por ejemplo, la situación de Elías, cuando le pide una ofrenda a la viuda, ¿no? Le pide que le dé de comer y la viuda le dice, bueno, pues esto es lo último que me queda y después moriremos yo y mi hijo. Y el profeta le dice, primero dame de comer, ¿no? Parece, qué injusto, ¿no? Tremendo, ¿verdad? No sé si en una situación así tendríamos el valor de pedir, dar de comer al profeta. O dar de comer al profeta, o a lo mejor en el nombre de Dios, ¿qué profeta puede hacer eso? Pero era el profeta de Dios y tuvo respaldo de Dios. Y ella creyó, y fíjate que no era una ortodoxa, era una mujer que no estaba dentro de los límites del pueblo de Israel. Entonces, la bendición, el profeta le dijo, no te va a faltar la harina ni el aceite. Eso implicaba que ella confió en la palabra del profeta y así fue. Durante todo el tiempo que el profeta estuvo no escaseó ni la harina ni el aceite y ella no tuvo que morir con su hijo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el corazón, ¿no? De la confianza. Te doy, Señor, te entrego, renuncio, confío en ti y sé que no vas a desampararme, ¿no? Eso es lo que agrada a Dios. Más que la ofrenda en sí, es la actitud, ¿no? Del corazón. Es así, ¿no? No solo la ofrenda física, ¿no? Fíjate, claro. el libro de Isaías, como el Señor dice, estoy cansado, hastiado estoy de vuestros ritos, de vuestros holocaustos. Y era un mandato, Él había dado el mandato de hacerlo. Pero si es religioso. Pero se hartó el Señor de ese tipo de holocaustos. Les dice, lo que quiero es vuestro corazón, un corazón quebrantado, contrito y humillado. Y en Oseas, claramente, ¿qué es lo que demanda de ti el Señor? Manda un corazón humillado y que ayudes a tus semejantes, que compartas tu pan con el hambriento y que estés humillado. La humildad, la generosidad, el amor. Eso es realmente lo que el Señor después valora dentro de los corazones, ¿no? No el acto religioso, no la apariencia, no la ofrenda. O Jesús mirando las ofrendas en el templo y todos estaban viendo las cosas que daban los grandes, los ricos, y el Señor les dice, mirar, la mayor ofrenda que aquí ahora mismo ha dado es la de esta viuda, que solo echó 2 blancas, pero es de todo su sustento, de lo que tenía. Entonces, eso es lo que Dios ve. Corazón. Volvemos a lo mismo, siempre volvemos a lo mismo. Alabaré el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro, que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. David decía, que te sean agradables, otra vez la palabra agradable, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Un sacrificio voluntario, que nazca de tu corazón. Señor, yo quiero sacrificarme por ti, quiero rendirme a ti, quiero dártelo todo por entero, quiero dar mi vida por entero en adoración, en alabanza a ti.
Dice que te sean agradables los sacrificios voluntarios de nuestra boca. Así que nuestra boca tiene una responsabilidad de ponerse en el altar a alabar al Señor, de ponerse en el altar a dar sacrificio de alabanza. Esfuerza tu boca, tus labios, tu garganta, tus cuerdas vocales para alabar al Señor. Exhorta tu alma y dile: alma mía, alaba al Señor, porque Él se merece alabanza. No seas tímido, no seas cobarde y esfuérzate en alabarle y en que tus sacrificios sean agradables, porque nacen de un corazón que está enamorado del Señor, que está dispuesto a darlo todo por Cristo, que está dispuesto a dar su vida en alabanza, en sacrificio vivo. Cuando Salomón ofreció un sacrificio aceptable, el fuego de Dios cayó y la gloria de Dios llenó el templo. Cuando adoramos al Señor, su gloria se derrama en medio de nosotros. Cuando Salomón trajo el arca al templo, la gloria del Señor se derramó de tal manera, la nube del Señor se derramó, que no podían entrar los sacerdotes, no podían estar allí, tuvieron que salir de la casa. Y esto es una realidad en nuestras vidas. Cuando adoramos al Señor, la gloria de Dios se derrama. Y la carne queda fuera, ¿verdad? Y no sentimos que estamos en una atmósfera celestial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho? Es como estar en el cielo, ¿no? Y yo creo que la alabanza nos abre, la música y la alabanza nos abre una ventana, ¿no? Una ventana a esa atmósfera celestial que un día disfrutaremos, ¿no? Y que ahora no podríamos soportar, porque es un éxtasis que rompe, ¿no? nuestro envase, no puede soportar, es tan fuerte, tan intensa la experiencia que nuestro corazón y nuestro cuerpo no resistiría, ¿no? Y entonces, efectivamente, en esa gloria, ¿cuántas personas se han convertido? Tú sabes bien, a lo largo de los años en este ministerio, hombres asesinos, hombres terriblemente endurecidos, hombres que han venido incluso a cumplir condenas con nosotros, que estaban desechados ya por la sociedad y desechados por su familia y por todos. Y en ese tiempo, durante la alabanza, se ha quebrantado su corazón y han podido sentir el amor de Dios y el perdón y han cambiado sus vidas. Es así. Y nunca más han vuelto a ser los mismos. Entonces, en esa gloria de la alabanza suceden cosas maravillosas, suceden milagros, suceden sanidades, suceden conversiones genuinas. Es porque el Espíritu Santo se regocija. Al Señor le agrada. Y al Señor le agrada, y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, como dice la palabra. Es que cuando adoramos al Señor de una manera que al Señor le agrada, pasan milagros, maravillas. Incluso nuestros enemigos son derrotados. Tenemos historias en la Biblia tremendas, ¿no? Que a través de la alabanza, cuántas batallas se ganaron, ¿no? Fíjate, Jericó, las murallas de Jericó, como caen, ¿no? A través de la alabanza. Era una forma de alabanza, ruidosa, tremendamente ruidosa, ¿no? Estruendosa, ¿no? Es un tipo de alabanza, ¿no? Por eso a veces el ruido tremendo, ¿no? También puede formar parte de la adoración, de la alabanza, ¿no? No solamente la música suave y el silbo, sino que a veces Dios se ha manifestado en las trompetas. Imagínate todas esas trompetas sonando y el pueblo gritando, ¿no? Y esas murallas que cayeron. Y hay tantas experiencias, efectivamente, ¿no? En el que Dios les da completa victoria, ¿no? Y esto tiene que suceder en nuestras vidas. Así es, porque lo que vimos en el Antiguo Testamento es lo natural que se ha de reflejar en lo espiritual, pero también en nuestra vida natural, ¿no? Mira, Pedro están en la cárcel, Pedro y Silas están presos, ¿y qué hacen? Alaban al Señor y se ponen a cantar, y las cárceles son abiertas. Es más, salen sin que las puertas se abran, porque después, al día siguiente, los sacerdotes, cuando van a buscarles, encuentran que la cárcel está cerrada y ellos no están dentro. Y se los encuentran después en el templo predicando. Y es cuando Gamaliel les dice: dejarlos porque quizá os encontréis luchando contra Dios. Entonces son milagros increíbles, maravillosos, ¿no? En medio de la alabanza. Tenemos que tener esta alabanza en nuestras vidas, esta alabanza gloriosa, ¿no? Que agrade al Señor, ¿no?
Luego, cuando adoramos al Señor, Él suple nuestras necesidades, porque cuando Salomón ofreció sacrificios, dice la palabra que el Señor le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Cuando al Señor, cuando suben nuestras ofrendas de alabanza como olor grato al Señor, el Señor luego nos concede las peticiones del corazón, ¿no? Así es. Fíjate, la petición del corazón de Salomón no fueron riquezas, no fue honra, sino fue sabiduría para gobernar el pueblo. ¿Qué significaba? Que Salomón tenía mucho temor de Dios. Sabía en ese momento que gobernar aquel pueblo implicaba una responsabilidad tremenda. Entonces Dios le dice: puesto que no me pediste, ¿no?, te voy a conceder lo que me pides y lo demás también. Y cuando Jesús les dice: dadles vosotros de comer, y les está diciendo: ¿qué tenéis? Y ellos les traen los panes y los peces. Están rindiendo, dando una ofrenda, una adoración práctica. Pequeñita ofrenda, pero lo que tenían. Lo que tenían. Renunciaron, porque ellos podían haber dicho: bueno, para nosotros tenemos, Señor, vámonos ahí, como muchas veces hemos oído a tu padre decir, ¿no? Vámonos ahí debajo del sicómoro y nos comemos estos 4 panes y estos 2 peces y mándalos, despídelos. De hecho, le estaban diciendo: despídelos, que no nos molesten a la hora de poder comer estos poquitos panes que tenemos. Y el Señor les dice: darles vosotros de comer. Esa es una alabanza también. Esa es una alabanza, compartir con los necesitados. Eso es una renuncia, una entrega y una obediencia a Dios. Obedecer a Dios compartiendo, dando. Es un acto de confianza, de fe, de que aunque no tenemos nada y aparentemente eso nos sirve de mucho, pero obedecemos. La obediencia también es un acto es un sacrificio de alabanza. Y en esa obediencia el Señor bendice la ofrenda y multiplica, y fíjate que fueron 3 multiplicaciones diferentes, y en una de ellas casi eran 15.000 personas, contando mujeres y niños. Entonces, el milagro maravilloso que el Señor opera, y que normalmente cuando hemos hecho ese acto hemos visto siempre la multiplicación de los panes y los peces en unas u otras formas. David dice: deleítate en el Señor y el Señor te concederá las peticiones, pero primero deleítate en el Señor. Ten un corazón semejante al Señor. No le pidas algo que a Dios no le va a agradar. Primero hay que conocer ese corazón del Señor y deleitarnos en Él, tener nuestros momentos hermosos con Él, con el amado. Y el Señor luego se encarga de suplirnos todo, ¿no? Así es. Cuando Elías ofreció un sacrificio aceptable, el fuego de Dios cayó y la nación de Israel se volvió a Dios. Cuando David ofreció sacrificio aceptable, una plaga fue eliminada porque Jehová oyó la súplica de su pueblo y le fue aceptable. Cuando adoramos al Señor y le damos este sacrificio que a Él le agrada, Él también nos libra de las situaciones límites, situaciones que humanamente para nosotros serían imposibles de superar. Jonás estaba desesperado en la boca del pez, en la oscuridad, en completamente imposible de ser salvado. Dice que oró desesperadamente a Dios, dice que reconoció su pecado, pidió perdón al Señor y alabó y ofreció sacrificios al Señor. Y Dios lo libró, ¿no? Así es. Y eso es algo muy práctico también. Mira, cuando estaba acordándome de los hermanos en Costa de Marfil entrando en la cárcel, había habido un motín terrible en la cárcel y los presos llevaban 4 días sin comer. Los funcionarios no se atrevían a entrar porque estaban muy violentos. Cuando ellos llegan en uno de los días que les correspondía llevar comida, los funcionarios y el director les dice: yo no me responsabilizo. Si entráis es bajo vuestra responsabilidad porque están violentos y están terribles. Entonces ellos dicen: ¿qué hacemos? Nos vamos. Y en oración el Señor les dio paz para entrar. Eso es un sacrificio de alabanza. Eso es un sacrificio de alabanza. Eso es un sacrificio de alabanza, en una situación así, puntual, ¿no? Entonces, obedecer a Dios y compadecerte de los necesitados. Y entraron, los presos comieron, y fue tanta la gratitud que les tuvieron que pudieron después ellos interceder y encontrar soluciones también para el motín y los guardias estaban asombrados de la paz y el ambiente que se había generado, ¿no? en esa situación tan violenta, tan terrible. Entonces, cuando también a veces, ¿no? es momento, la adoración, la alabanza, la gratitud implica una entrega práctica a los demás y una entrega a Dios
que muchas veces esa entrega a Dios no es solamente algo espiritual y mental, sino que implica una actitud hacia los demás y una obrar. La fe obra por el amor, opera por el amor. Muéstrame tu fe por tus obras, decía Pablo. ¿Cómo puedo saber que realmente tienes fe? Tú puedes decirme que tienes fe, mueve montañas, que yo pueda ver cómo realmente mueves las montañas, entonces diré, tienes fe. Esto es un tema que no se habla en los seminarios de alabanza, que es un tema que desarrollaremos más adelante. No se habla de que para estar dando ofrendas de amor al Señor hay que tener un amor al prójimo. No se habla de esto en un seminario de alabanza, pero lo desarrollaremos mucho más, porque no podemos decirle al Señor, te amo, y no amar a tu prójimo. Sería tan hipócrita, ¿verdad? Puede llegar a ser incluso una manifestación de egoísmo, porque en la presencia de Dios uno se siente muy a gusto, y está uno ahí protegido en ese ambiente, pero eso no es suficiente. Eso es algo que el Señor nos da a nosotros, pero que nosotros tenemos que también llevar y reflejar a otros. Lo que Dios nos da, lo que recibes de gracia, dalo también de gracia. Y en el Señor, en toda la palabra, está consustancial el hecho de que no podemos retener lo que el Señor nos ha dado. Y si hay compasión, si hay amor, si hay realmente frutos del Espíritu Santo, los frutos son para dar, para compartir con otros. Y esa es la verdadera alabanza y además la obediencia. No hay verdadera alabanza sin una obediencia. Y la obediencia implica pues poner también en práctica las obras de la fe. Por último, cuando alabamos al Señor con este corazón sacrificado, de renuncia, de obediencia, se liberan dones espirituales, se desarrolla la Iglesia, se desarrollan los ministerios y el pueblo de Dios crece enormemente. Lo vemos en la época de los Hechos, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Sí, sin duda, porque aunque fíjate, crece tanto en la alabanza como en la actitud correcta, ¿no? De Pedro, ¿no? Compartirnos con otros, ¿no? Que se valientemente es lleno del Espíritu Santo y se pone, ¿no? Y hablando en lenguas, como estaban hablando en lenguas, dice que todos los judíos que venían de todas partes del mundo para celebrar la Pascua, que estaban allí presentes, les oían hablar en los diferentes idiomas. Por lo tanto, había una manifestación del Espíritu Santo sobrenatural y también después la predicación de la palabra y la obediencia que hicieron. Fueron compungidos, se arrepintieron y empezaron a hacer obras de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, obras propias de un espíritu arrepentido y comprometido con Dios. ¿Qué hacían? El que tenía propiedades los vendía y compartía con el que no tenía. Y no decían tener suyo nada propio, sino que todo era para el servicio del Señor y para compartirlo con los demás. Unánimes, compartiéndolo todo unos con otros. Era todo una... Somos cuerpo, alma y espíritu. El Señor no solo se mueve en el espíritu, sino que todo debe de obrar en consonancia, ¿no? Con la fe y con la obra, ¿no? Y en esa actitud somos de buen testimonio y conquistamos almas para Cristo. Las almas se derrumban ante el amor, se derrumban ante personas que están dispuestas a dar su vida por otros. Las personas se derrumban y se añaden a la Iglesia los que han de ser salvos, ¿no? Y el Espíritu Santo, que no encuentra estorbo en sus hijos, puede traer convicción de pecado, puede hacer la obra sobre este mundo, porque sin la obra del Espíritu Santo es imposible. Sin la convicción de pecado del Espíritu Santo, pues no hubieran sido convertidos 3.000 que hubieran escuchado la predicación de Pedro, pero el Espíritu Santo se derrama porque Pedro estaba haciendo lo que debía de hacer y asumiendo su lugar y enfrentando incluso la posibilidad de ser encarcelado o ser muerto, como sucede después. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchos cristianos piensan que la época de ofrecer sacrificios pasó, porque ya Cristo ofreció un sacrificio por el pecado. Se dio a sí mismo para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Pero hay que diferenciar. La ofrenda de acción de gracias no es lo mismo que la ofrenda por el pecado. Tú y yo no vamos a darle ofrendas al Señor por nuestros pecados, porque Cristo ya
hizo la única ofrenda necesaria para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y limpiados. Cristo y el Señor no necesitan nuestras alabanzas. Él no necesita nuestra adoración, nuestras ofrendas de acción de gracias. Pero tú y yo sí necesitamos reconocer que Él es grande, expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Y además, recuerda que Dios se alegra de tu alabanza. A Dios le agradan los sacrificios voluntarios de tu boca. Pero recuerda que sobre todo tú y yo necesitamos recordarnos que a Él sea la gloria, no a nosotros, sino a ti, Señor. Necesitamos cada día agradecerle el sacrificio en la cruz. Necesitamos cada día darle gracias porque hoy vivimos para Él. Hoy podemos respirar. Hoy podemos sentir su abrazo.